Pues, buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición más de Los Pelotudos. Vamos a ver con qué pelotudeces salimos hoy. Aquí con el profesor Moreno. Y yo creo que la primera pelotudez definitivamente la protagoniza Armandito Benedetti, alias el gentleman o el poeta de la zurda. ¿Usted se acuerda a quién le decían el poeta de la zurda? No, profesor. Cueto, César Cueto, Sensei, Claro, César Cueto, peruano de jugó en los Nacional, 70. peruano, Jugó en América también, selección peruana. Con Cubillas, con Velázquez, La gran Rosa, equipo, Hugo Sotil, Chupete Quiroga. el Chupete Quiroga, escandalosa presentación en el Mundial del 78. Entonces le decía que Armandito Benedetti, popularmente conocido como el Gentleman o el poeta de la zurda, pues se metió en un nuevo bochinche. Allá se le metieron a la casa en Barranquilla, al rancho. Él dice que fue una señora loca, que es una demente que está obsesionada con él. Entonces, Armandito, es que tú no tienes la culpa con esa pinta tuya ítalo corroncha, pues generas ese tipo de emociones en las féminas. Y miran lo que terminan metido, Armando. Entonces, pues manéjalo con más calma, ¿no? No tienes que salir a putear a todo el mundo. Cálmate, cálmate, poeta. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece, profesor Moreno? Bueno, Sensei, bueno, el término Sensei es como japonés y habla de una persona experta, un maestro, un conocedor. Y veo que la política y el fútbol van ligados porque el fútbol es poder y el fútbol es política. Pero en el caso que me plantea del doctor Benedetti, discrepo totalmente de ese lenguaje soez y de esos términos indebidos contra una magistrada y como abogados invitar a una palabra con menos fuego y con más tranquilidad, viniendo de un ministro, querido Sensei. Entonces, sentar la voz de protesta, porque cuando los fallos son favorables, la justicia es maravillosa, pero cuando no, les decimos frases con tono fuerte, Sensei. Bueno, ahí está el mensaje claro, contundente, preciso, académico, aleccionador del profesor Moreno. Compórtate, compórtate, Armandito. Bueno, y siguiendo con estas pelotudeces, vi por ahí una fotografía, una foto, me llamó la atención Aureliano vestido de anaranjado, de naranja. Yo no sé si es que es una propaganda para el nuevo uniforme retro de la Selección Colombia. ¿Usted se acuerda, profesor Moreno, que en el 75, por ahí en los 70s, y Cuando cuando estaba salimos, Segovia, claro, salimos subcampeones de la Copa América, Segovia, jugábamos Retat, Calero, Ponciano Sape, Castro, Willington, la melena que usted tuvo alguna vez, no tan grande como la de Umaña, pero ¿se acuerda, Sensei? claro, por eso le decían África Umaña, y jugaba Ah, también caramba. Ernesto Díaz, que en paz Ah, no, que descanse, jugó en Lieja, el primer colombiano que fue a Bélgica. y tapaba Pedro Antonio Sape. Hombre, entonces parece que en honor a ese equipo, subcampeón de la Copa América, yo no sé si estoy confundido, profesor, usted me sacará de la confusión, porque es que hay una foto por ahí rodando de Gustavo Francisco vestido de anaranjado. Entonces no sé si tiene que ver con el nuevo modelo retro de la Selección Colombia a la cual estamos haciendo referencia. Pues a ver, Sensei, yo veo que el lenguaje alto y el lenguaje lleno de tantas agresiones no escapa a los altos niveles. Y digamos que en Estados Unidos hay un presidente que tiene una línea característica de mando, un enfoque republicano. Y digamos, apagar los fuegos con gasolina es muy complicado. Entonces yo creo que estábamos jugando con candela y es mejor no jugar con candela. Entramos a la zona de los 12 pasos, Sensei, y nos Entramos pueden cobrar alguno. a la zona de Candela, entonces yo me confundí porque ese no era el álbum Panini, sino, yo no sé, yo vi un título que decía Doctrina Trump. Yo dije, pero ¿esto qué es? ¿Cómo así que Doctrina Trump y el otro vestido de naranjado? Pero bueno, vamos a ir esclareciendo en el transcurso de este
programa de pelotudeces, pues cuál es la realidad de este entorno. Y hablando de la doctrina Trump, usted se acuerda obviamente de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe nace por allá voy a ser preciso porque nuestros seguidores son muy inteligentes Isauro está pendiente, Mario, varios. y nos exigen precisión Sí. catedrática. Como al cobrar las penas máximas, hay que patearlas bien. Entonces hablamos de James Monroe, presidente de los Estados Unidos en el año 1823. Y a partir de ahí nace eso que en su momento se denominó doctrina Monroe, que no era otra cosa que un lineamiento expansionista del poder naciente de Estados Unidos en ese momento, buscando irrigar esa autoridad hacia estos territorios aún aborígenes como a la América Latina. Y por eso esa doctrina se basó en dos elementos fundamentales, profesor. Una, considerar que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos y la otra Ahí no estoy de acuerdo, Sensei, que de nos una vez le voy merecemos, contando. que nos merecemos garrote. Y esto lo digo fundamentado en lo que estuve revisando de ese origen, ojo, estoy hablando del origen de la doctrina Monroe, profesor. Sí. Siga usted, tiene la Bueno, pelota. bueno, yo le quiero decir que las relaciones internacionales, la diplomacia y la política exterior se deben manejar con sutileza, con sabiduría, con mucha tranquilidad y mucho sosiego, porque allí hay muchos afectados. Una rabieta, un aspecto temperamental y le cuesta a los que exportan flores, le cuesta a la industria. Entonces yo creo que el tema, dejémoselo a las personas ponderadas, a las que utilizan la diplomacia, lo que nos enseñaba Fernando Cepeda Ulloa en la universidad, el lenguaje diplomático. Y cuando salimos del lenguaje diplomático, pasamos a las ofensas, a las sanciones, y no estoy de acuerdo. Frente a la doctrina Monroe, pues, hombre, Estados Unidos es nuestro aliado, nuestro socio, pero que nos veamos en una relación igualitaria y ese intervencionismo, digamos que deberíamos mirarlo más en términos de reciprocidad comercial, pero relaciones diplomáticas tranquilas y bilaterales, Bilaterales, no bilaterales, imposiciones dice ni unilateralidad. el profesor Moreno, bilaterales. Usted me habla de bilateralidad y yo le voy a hablar de multilateral. Oye, estoy trabado hoy. Multilateralidad. ¿Qué se tomó? Un tinto. Un tinto muy cargado. Es que a nuestra edad una Coca-Cola puede caer pesada, una Pepsi o... Sí, entonces mire, profesor Moreno, organismos multilaterales hoy en día y derecho internacional, porque resulta que ahora estamos frente a algo que llaman la doctrina Trump. Y yo me he puesto a pensar, hombre, eh, ¿será que si sale un Jumbo 747 de UPS Airlines, es un Jumbo de carga, o de American Airlines de Bogotá hacia Estados Unidos, cargado con 80 toneladas de perico, cocaína para que se entienda? Le van a dar balín, le van a dar plomo, como le están dando plomo a estas lanchas de presuntos narcotraficantes, estas lanchas que se parecen más a estas canoas aborígenes nuestras, o ahí se Pero aplica, llevan unos motores o ahí se poderosos ahí. aplica el derecho internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Según Marrano, estamos disparando balín, profesor Moreno. No, yo creo que, digamos, vivimos un momento de complejidad, de muchas agresiones, de muchos incendios, y el lenguaje diplomático a veces es desplazado por la soberbia y la ofuscación. Yo creo que en esto, porque hay mucha gente que se puede afectar, hay que retornar. Y en el tema de las lanchas, digamos que yo prefiero los canales diplomáticos que los hechos violentos, pero pues digamos que ya los países han llegado a un desgaste, a un lenguaje tan conflictivo, que es, digamos que a veces los hechos desbordan
las normas y ojalá nos encaucemos nuevamente esas relaciones y volvamos al rumbo del respeto al otro país y al manejo, digamos, equilibrado de las relaciones internacionales y en suma del Estado, profesor, sensei. Bueno, hablando de desbordes, oiga, qué desborde el de Harold Santiago Mosquera, ¿no? Creo que lo Próximo vio usted el jugador del otro día, América de Cali. en el partido en el que mi glorioso Independiente Santa Fe lo gana en el último minuto, en el minuto de Dios, con una jugada magistral de Harold Santiago, bañando al arquero y desbordando por derecha. Creo que lo vio, profesor Moreno, realmente Sí, Harold un Santiago, espectáculo de gol. a quienes queremos al fútbol y los que tenemos corazón embajador, lo recordamos con cariño, pero hizo una jugada antológica, una jugada muy bella, parecida a la de su Rodallega, que también hizo un gol hermoso, parecido al gol de Luis Díaz. Estamos ante genialidades, Sensei. Esa es una genialidad. Oiga, hablando de genialidades, nos han pedido revisión de VAR, profesor. ¿Cómo le parece? Uy, 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 Porque ¿quién? ¿Quién? nosotros, el seguidor anónimo, que todavía no quiere que destapemos su nombre, dice él por seguridad personal. Entonces, dice nuestro Bueno, pero seguidor, tenemos seguidores anónimos. sí, claro, dice nuestro seguidor anónimo que evidentemente se cuestiona la genialidad como expresión respecto a la toma del Palacio de Justicia, pero que la retoma del Palacio de Justicia por parte del ejército y la policía y agentes del Estado, de todo tipo de organismos en ese momento, pues tampoco tuvo nada de genialidad. Es más, faltó inteligencia, o me pregunto yo, ¿sobró inteligencia, profesor? ¿Hubo exceso de inteligencia en esa No, mire, operación de retoma del Palacio de Justicia? para no volver al programa anterior, no fue una genialidad, fue un acto de barbarie y una bestialidad. Pero digamos que teníamos un presidente ausente, tal vez encerrado, y Estaba digamos, leyendo a Pablo Neruda, profesor. sí, y digamos que aunque no somos militares y no sabemos mucho de la táctica y la estrategia, expertos en el tema han dicho que se había podido negociar como hace 5 años se realizó con la toma de la embajada dominicana. Entonces quedaron muchos interrogantes y estoy con ustedes, Sensei, no fue una genialidad. Quedaron muchos interrogantes y también quedaron muchos Dudas. muertos. Más de Y 100 muertos, incluidos lamentablemente, y en esto creo que no hay ninguna diferencia, no hay muertos importantes o menos todos importantes, son 11 todos son magistrados. importantes, más un lamentable Personal de grupo la de, cafetería, militares, guerrilleros, trabajadores correcto, de la seguridad, creo que había abogados litigantes, bueno, más un lamentable grupo de desaparecidos, tema en el que no nos vamos a meter porque si después de 40 años nadie sabe qué pasó, pues mucho menos nosotros aquí hablando pelotudeces. A volvamos pesar al de todas fútbol y a la las, genialidad a de pesar de todas Rodallega. las Oigan, lo de hipótesis, Mosquera fue una genialidad, a esa pesar sí de fue una todas genialidad. déjeme terminar, profesor, a pesar de todas las hipótesis que hay en relación con el tema. Em, entonces, oiga, sí, hablando de la genialidad de Harold Santiago, por qué Aureliano no tendrá esa capacidad para gambetear tanto bochinche en el que se anda metiendo? Aureliano y el poeta de la zurda, el gentleman, Armandito, es que se andan metiendo en mucho bochinche. ¿Por qué no gambetean esos bochinches al mejor estilo No, de Luchito Díaz, por ejemplo? es que yo creo que a esta altura del país, a muchos sectores, y hablo de diferentes flancos, les sirve la polarización. Porque en un lenguaje de polarización y en un ambiente caldeado y caliente, pues la agitación ayuda y el fervor genera más amigos, más adeptos. Entonces, yo creo que esas gambetas no se ponen porque a algunos les gusta el fútbol total. Todos atacan, todos defienden. Sí, el problema es que aquí todos atacan, pero nadie defiende. Entonces está deformada
esa famosa estrategia de Rinus Michels con la Holanda del 74 del fútbol total. Entonces ataca el ELN, las FARC, las gaitanistas, los rastrojos, el Tunja Tren de Amada también Aragua, fue atacada. Azutún, Hamada, la acaban de... Todo el mundo ataca, profesor, y nadie defiende. ¿Se acuerda cuando uno jugaba la recochita en el colegio? Todos atacábamos y nadie defendía. Así Bueno, aquí estamos. gracias a Dios no hubo muertos, unos heridos, la ciudadanía ayudó mucho, la reacción de las autoridades fue oportuna, pero queda el precedente y queda, digamos, la intencionalidad de llegar a una ciudad que ha sido cuna de la libertad, espacio de paz y hoy con esa preocupación que entre todos vamos a superar. Pero bueno, el fútbol es más agradable que la violencia y cantar un gol nos hace olvidar momentos tristes, Sensei. No, pues todavía estoy ronco yo de cantar ese golazo de Harold Santiago. Claro que mañana nos jugamos la definitiva con el Alianza, a ver si somos capaces de clasificar al cuadrangular final o nos quedamos como ustedes, los millos, cantando villancicos de Navidad desde ahora, profe. Usted me está hablando de rivalidades territoriales, pero no solo existen en Colombia, allá en muchos lugares del mundo hay rivalidades, porque es que los territorios tienen diferencias, Sensei. El Santa Fe, que es la garra de un pueblo, y Millos, el Ballet Azul, pero el Boca, el de la Barriada, y el River, el del Monumental, Barcelona, el del nacionalismo catalán, y el Real Madrid, el de la autoridad española. Es que el fútbol es de tensiones y de rivalidades, Sensei. Claro, y es de defensa de territorios. Fíjese de lo que estamos hablando. En el fútbol también hay soberanías. En el fútbol hay fronteras, en el fútbol hay escenarios que diferencian un equipo del otro, desde lo político, a veces desde lo cultural también. Y si no, pues el mejor ejemplo del mundo yo creo que es el gran clásico Real Madrid-Barcelona. Usted que vivió allá en Barcelona debe conocer muy bien cuáles son todas esas implicaciones que tiene ese partido, mucho más allá de que Vinicius o de que el de allá, o que Yamal o Yamil o el que sea. Es decir, el entorno de estos partidos es mucho más que un tema futbolístico, profe. Nos remontamos al siglo pasado, a la Guerra Civil Española, nos remontamos un poco al tema de las identidades colectivas, porque es que la identidad es un proceso de construcción social y el fútbol permite esas identidades, esos ultras que defienden con fervor, en este caso la señera catalana, que se asocian a ese nacionalismo catalán y que a contrario Sensu van, digamos, van en contra del Real, que tiene ese tinte de monarquía. Real Madrid es mucho más que fútbol, este es un tema territorial, un tema de identidades y un tema político, político claramente. El fútbol es expresión política, Sensei. Ese tinte de monarquía y ese tinte de franquismo, porque la dictadura de Franco, pues se valió del Real Madrid desde los Y la de 50. Primo de Rivera, y claro. Claro, se valió para hacer propaganda, obviamente, política a lo que era un régimen autoritario, a lo que era un régimen que algunos califican de tiranía. Pero ojo que Entonces, ese todo Real fue eso viene ayudado por jugadores de vinculado Millos. con las raíces del fútbol. Es que ustedes, los de Millonarios, también se creen dictadores a veces, profesor, se No, no, creen. no, nosotros, no. Los del River, los de Millonarios y los del Real nos gusta el juego bonito, nos gusta bueno, no Ah, es el caso de este Millonarios del profesor quedó 25. anonadado con ese comentario. Sí, pues me alcanzó a golpear el estómago, Sí, fue un sí, sí, balonazo, sí, claro. me tiró un balonazo el sensei. Oiga, pero en Colombia, obviamente cada país tiene, a partir de sus estructuras culturales y geográficas, las vivencias propias de los clásicos, porque la gran rivalidad entre Millonarios y Nacional, pues nace en los ochentas fundamentalmente y nace lamentablemente en ese ambiente, pero que es la gran realidad colombiana de los carteles vinculados directamente con el fútbol. Entonces era el cartel de Medellín de Pablo Escobar con Atlético Nacional y Gacha con Millonarios y todos los equipos estaban permeados. Aquí no vamos a hacer juicios de ninguna clase. Y eso termina generando un partido histórico en Copa Libertadores año 89 en Bogotá, que gana el Atlético Nacional y prácticamente se enruta hacia la final
Y yo como hincha de Santa Fe se lo digo, ese partido se lo robaron a Millonarios, pues. Y el fútbol ha tenido momentos aciagos, momentos de tristeza, ha estado tocado cuando mataron los árbitros, ahora con las apuestas. Nos gusta mucho el fútbol, es un fenómeno sociológico, es un fenómeno que cautiva, que emociona, que nos hace llorar a veces, pero el fútbol no está ajeno a las complejidades y a las dificultades de las tensiones sociales. Oiga, pero pareciera que entonces en el fútbol al menos se están respetando más las fronteras y los territorios que en la política internacional. Y lamentablemente vemos un decaimiento de eso que usted y yo estudiamos a profundidad y sobre todo con fe ciega llamado derecho internacional y con el cual hoy se están limpiando el traste, lamentablemente, y se están imponiendo como en el viejo oeste, ¿no? A puro balín arreglamos esto, profesor. La ley El, del más fu- fuerte, el fútbol la ley se del más manchó. bravo, la ley Se del más manchó con macho. los, claro, se manchó con los hooligans en los ochentas, muchos problemas en los estadios, en los noventas, empezando este siglo, pero ahora vienen otros problemas, las apuestas, los árbitros que apuestan, los jugadores que apuestan que va a haber tantos tiros de esquina, tantas faltas. Digamos que no se manche el balón, decía el gran Diego Maradona, que no se manche el balón, sensei, y lo están manchando y lo han Que no se manchado. manche la pelota, claro, decía La pelota, sí, Diego sí. Armando Maradona. Y yo voy a ser un poquito extensivo en esa frase. Hombre, que no se manche el derecho internacional, que no se manche la legalidad, que no se manchen las leyes, que no se manche la justicia, porque eso puede degenerar en un conflicto Que se respete la justicia, a nivel mundial, porque nadie hoy en día puede porque la maltratamos seguido y le acaparar decimos la groserías idea a la de que es el justicia. dueño de la autoridad moral en el mundo, porque eso justamente es lo que lleva a los grandes conflictos y a las guerras. Qué pena ponerme tan serio, pero es que este es un tema que me tiene un poquito conflictuado por estos días, profe. Sáqueme de este rollo, hermano. Sáqueme de este rollo, profesor Moreno. No, yo le digo que tiene razón, pero que ya está la selección alistándose para los partidos contra Australia, contra Nueva Zelanda. El fútbol nos vuelve a adormecer, nos vuelve a tranquilizar los espíritus este sábado con el partido de la selección. Sufrimos por ratos, lloramos por ratos, pero cantamos los goles de la tricolor con el alma y henchidos de felicidad. Y súbame el radio y prenda la tele, que hoy juega la Sele. Muy bien, profe. Oiga, hablando de estrategias y de otros deportes, el ajedrez también está considerado un deporte. Y entonces yo me quedé pensando, si Armandito, ¿será que le gusta el ajedrez? ¿Será que Armandito va a hacer una nueva estrategia basada en las torres, profesor? En jugar con las torres, Armandito Benedetti, hombre, el que es tan inteligente para tantas cosas. Eso cree él, por Yo, lo menos. yo lo veo en un momento difícil, con tarjeta amarilla, ya está amonestado por el juez del partido. Yo esperaría un poco más de discreción desde su cargo porque está amonestado y lo pueden expulsar. ¿Será que lo expulsan o será que el bar está comprado? No, 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 no. Yo sí creo en la justicia colombiana, creo en mis jueces, en mis magistrados, con algunas excepciones, pero creo en el profesor Gaona y creo en la grandeza de la justicia. A El pesar de haber sido profesor, mancillada, como en el Palacio, a pesar de muchas cosas, creo en la justicia. Somos hijos de esa generación de Ciro Angarita Barón, de claro. Álvarez Correa, que quiso la justicia y amamos la justicia y la hacemos respetar. Oiga, el profesor Gaona, al quien usted cita en este momento, está advirtiendo sobre la posibilidad de que haya en Colombia una dictadura constitucional. Entonces, ojo con ese tema, ¿no? De ciertas maniobras para llevar a la constitución política a convertirse en un instrumento de dominio dictatorial y no como debe ser justamente de garantía de la democracia
de la igualdad y de la aplicación justa de las leyes. Oye, hoy estamos muy serios, profe, ¿qué nos está Te la pasando? voy a poner en términos futbolísticos y para retomar al profesor Gaona, que es una eminencia, y de sangre boyacense a propósito, hay que poner una buena barrera para que no pasen esos balones. ¿Y dónde está la barrera? En el Congreso de la República, donde se definen las constituyentes, los cambios constitucionales. Si el Congreso está, la barrera está bien puesta, pues no hay gol, sensei. Pero a mí me dice un seguidor aquí, dígale al profesor Moreno que el problema con esa barrera es que varios se agachan, profe, y por ahí pasa la ¿Será que el balón va pelota, muy ¿me fuerte o entendió? qué, No, no, sensei? no, simplemente se agachan, ya sea por miedo o porque les conviene o porque quieren que la pelota pase, profe, ¿me Pero entiende? ahí está la Corte Constitucional, que es la que maneja el VAR, y ella se va a dar cuenta de la legalidad de la jugada, si hay algún jugador adelantado por allí que invalide la jugada. Y creo en la barrera, pero también creo en el VAR, que es la justicia, sensei. Pues más vale, porque si no, lamentablemente la teoría, repito, que es del profesor Gaona, quien escuché el otro día, es el riesgo inminente y grave que existe de convertirnos en una dictadura constitucional. Bueno, y se la voy a pintar ya futbolística y es, ahí está Ospina, está el gran Álvaro Montero, está el arquero, el Camilo Vargas, y me dolió porque le pegaron a Mier, aunque digamos, creo que Montero le ganó el puesto, lo sacaron. Tenemos un buen arquero y los arqueros también están en las cortes y en los tribunales. Hago la analogía para que no se dejen hacer esos goles. Yo creo que ahí necesitamos es una especie de araña negra, un Lev Yachin, que no deje pasar nada, ¿me entiende? Porque donde Yo nos creo que lleguen a Camilo clavar Vargas, un, sí vio la que sacó en estos días en México, es de donde nos lleguen antología. a clavar un gol de esos, después no nos salva nadie, profe. Oiga, le llega una pregunta también de otro seguidor anónimo, al profesor Bueno, Moreno. ¿qué dice Le Mister Anónimo? preguntan porque es que eh, dicen que les gusta su posición absolutamente directa y muy férrea hacia la punta derecha, como en la cancha de fútbol. Que eso está bien, profe. Pero le quieren preguntar lo siguiente. Eh, Pero juego de centro a veces, centro delantero. no, no Me, se me acomode, profe. Usted me siempre gusta más juega ahí el de... centro y fluctúo con el centro y la derecha y me muevo en esa zona de la cancha. Usted solo patea con la derecha. Yo soy un poquito más ambidestro. Yo pateo con la derecha, pateo con la izquierda y me muevo ahí como en la mitad, más bien, ¿cierto? Entonces le preguntan, profesor, que cuál va a ser la narrativa de la derecha para el 2026 si ya no hay castrochavismo, si ya no nos vamos a volver como Venezuela, si ya no hubo expropiaciones, si la gente de bien de este país no se fue toda para Miami, que entonces, ¿que cuál va a ser la narrativa, profe? Esa es la pregunta que le están lanzando aquí por el interno el anónimo seguidor. El anónimo en el programa pasado me habían hecho una pregunta similar. No, yo creo que la narrativa es recuperar el orden jurídico, recuperar la autonomía de las ramas del poder, el manejo equilibrado en las relaciones de poder, un ICTs que vuelva a prestar recursos, una salud que no demore los medicamentos, un sistema energético que no genere riesgos, una justicia con mayores recursos, unas fuerzas armadas con mayor inteligencia, con helicópteros que tengan repuestos, un ecopetrol que produzca más dividendos y no que se preste a tantas dificultades. Una unidad de riesgo que resuelva problemas en La Guajira, pero no problemas particulares, sino problemas colectivos y un Estado que funcione mucho más. Los pasaportes que fluyan, que Barranquilla tenga Juegos Panamericanos. Profe, Tenemos otras narrativas sin atacar a nadie. profe, pero que no vuelvan los falsos positivos, que no vuelvan los reficar. ¿Me lo dice eh, usted o me lo dice el anónimo? no, eso sí yo lo estoy diciendo Ah, ya, es que ya lo porque veo muy trato, alineado con el anónimo. no, 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 trato de balancear la realidad de este país, porque este es un país de múltiples realidades, no de una sola, ¿no?
Entonces también hay Yo, esas realidades yo creo en la que educación, lamentablemente Sensei. hemos vivido. Y yo creo que al final lo que queremos, hombre, es un gobierno democrático, No es justo, derecha, no es izquierda, puede ser el transparente. centro, Exactamente. Yo puede no ser creo el ni en la centro. izquierda, ni en la derecha, ni en el Un centro. gobierno Yo que le apunte a la necesito es gente educación. con autoridad moral, con transparencia, con firmeza y que aplique la Constitución Política de Colombia como Mire que corresponde. Bolivia está retornando a la senda. Preguntaba el nuevo presidente, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están los cuantiosos y millonarios recursos naturales? Y no estaban. Desde la izquierda dirán que Bolivia volvió al desastre de la derecha. Es que fíjese que todo tiene su punto de vista, ¿no? No, los lentes, si son Estimado profesor. respetuosos, son los lentes. Pero bueno, ahí está Venezuela, el ejemplo, Argentina, las contradicciones, una Argentina que repunta y una Venezuela con dificultades. Eso que Argentina repunta es bien cuestionable porque al interior de la Argentina hay mucha gente muriéndose de Y en un hambre. año no van a recuperar tanto tiempo. Y a Milei lo consideran un psiquiátrico, un loco, Oiga, y pero sus ya que fundamentos. estamos en Argentina, déjeme contarle No, algo. pero déjeme terminar lo de Ah, Milei bueno, porque hay pero uno por déjeme ahí que se parece, volver al tema. que se quiere River y parecer a Boca Milei, nacieron en el mismo barrio. que se quiere parecer a Milei. Entonces déjeme terminar la idea como yo dejo terminar las suyas. Entonces, ojo con lo de Argentina, ¿no? Porque muy cuestionable también el papel de este señor, muy cuestionado, inclusive desde su comportamiento. Pero bueno, ya nos quedan 5 minutos. Tírese la última pelotudez para ir terminando, profe. No, que estuve investigando sobre el origen de River y de Boca, nacieron a comienzos del siglo pasado, los dos en el barrio La Boca, un barrio industrial, un barrio de muchas empresas, inmigrantes que venían de Inglaterra, pero después, a mediados del siglo, el River se cambia y se pasa al Monumental, digamos, otros sectores de la población se alinean con el River Plate, digamos Río Plateado, Sí, como un homenaje al Río de la Plata, y entonces Boca se queda con la barriada, con un sector popular que listo. respetamos, que queremos mucho, y el River se va al Monumental. Fíjese un poco las contradicciones, Sensei. Listo, profe, yo termino con esto. Hombre, Tigrillo, deja de copiar a Milei que por ahí no es el camino. Ponte más bien una cachucha del Junior, ponte una guayabera y cántate un vallenato. Yo creo que por ahí te va mejor. Y nos vamos yendo, nos vamos yendo. Chao, 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 profe, hasta la Bueno, a todos próxima. un saludo y que vive el fútbol, que es un producto político. Chao.